Bien, vamos a pasar a la enseñanza. Dios nos quiere ministrar el día de hoy y vamos a dar seguimiento a lo que se ha estado hablando acerca de lo que es los 10 mandamientos para poder entender lo que Dios quiere de nosotros, ¿sí? Vamos a ver las escrituras en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Dios está dando mandamientos muy claros y hoy queremos tocar un mandamiento que es el día de reposo. Creo que es importante entender lo que es el día de reposo para que nosotros podamos valorar lo que Dios quiere de nosotros. Dice así Éxodo 20, el verso 8 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. La Biblia podemos ver que Dios le había dicho al pueblo de Israel que estuvieran en el monte Sinaí, se santificaran porque Dios iba a hablar al tercer día. Y posteriormente vemos cómo Dios había puesto límites incluso a Moisés, diciéndole que no traspasaran el límite que Dios había puesto porque entonces iban a morir. El pueblo voltea a ver a Moisés ya que está ahí en el monte, pidiéndole a Dios en el monte Sinaí, y donde vemos que Dios empieza a descender con truenos, con relámpagos. En medio de la nube se ve claramente, se oye la voz de Dios. Y entonces el pueblo entra en un temor, en un pánico, y posteriormente le dicen a Moisés: Moisés, habla tú con Dios, porque si nosotros hablamos con él vamos a morir. Entonces Dios empieza a dar los mandamientos de una manera muy especial a cada uno. Y si vemos los mandamientos que Dios está dando, pues realmente son 10. Sin embargo, en el cuarto mandamiento pareciera que son 2 mandamientos que da Dios en este pasaje. ¿Cuáles son? El primero es que debemos de reposar y el segundo es de trabajar. O sea, como que Dios en vez de dar 11 mandamientos da uno, pero que prácticamente encierran 2 mandamientos, porque dice 6 días vas a trabajar, no dice que 7, no dice que 5, no dice que 4, pero tampoco dice que vas a hacer más de 10 días. Dice 6 días trabajarás y harás toda la obra y posteriormente reposarás en el séptimo día. Entonces Dios está dando ampliamente esos mandamientos para que nosotros podamos entender lo que Dios está pidiendo de nosotros. Ahora, es importante entender que Dios quiere hablarnos a través de ellos en estos tiempos, porque si la gente no guarda los 10 mandamientos, pues llega el momento en que va a haber consecuencias, y las que tenemos muy grandes el día de hoy al no guardar los mandamientos. Entonces Dios, al hablar esto al pueblo de Israel, le estaba dando claramente que se tenía que guardar lo que Dios quería, ¿sí? Entonces vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos hable, que nos ministre, que sea Él el que tome el control de nuestras vidas y que nos haga entender realmente lo que es el día de reposo. Padre, muchas gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, por estar con nosotros. Gracias por tu fidelidad, porque Padre, creemos que tú eres nuestro Dios y que tú tienes todo bajo control. Padre, porque sabemos que solamente en ti está la fortaleza, solamente en ti está el pronto auxilio en las tribulaciones. Yo en el medio de esas tribulaciones que nos han venido, queremos que tú nos ministres en tu palabra para poderlas entender en nuestros corazones. En tu nombre te lo pedimos, Jesús. Amén. Bien. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es José Antonio Martínez, venimos de la iglesia de Tlalpan. Actualmente estamos ministrando en Atizapán, donde algunos de ustedes están escuchando las enseñanzas. Lo que es el día de reposo es un tema donde debemos de ampliar completamente el tema, porque no solamente se puede ver o entenderlo en una sola enseñanza, sino poder ministrar más a fondo. ¿Por qué? Porque actualmente lo que es el día de reposo está siendo un tema controversial en muchos lugares. Como que podemos ver controversial, donde algunos dicen, bueno, es que ustedes lo guardan en domingo y la Biblia dice que es en sábado. Otros dicen, no, es que el día de reposo ya no se tiene que guardar en nuestros días,
Eso era para el tiempo antiguo. Sin embargo, ahora Dios nos da la libertad porque estamos bajo la gracia. Otros dicen, oye, ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer en lo que es el día de reposo? ¿Dios va a juzgar si no lo guardo o no va a juzgar Dios si lo guardo? Entonces, como que es un tema muy controversial que se ha dado a conocer, o la gente está con esas inquietudes diciendo, ¿puedo trabajar en domingo o no puedo trabajar? ¿Qué puedo hacer o qué no puedo hacer? Entonces, eso lleva a confusiones. Cuando realmente nosotros no entendemos bien las escrituras, pues vamos a andar como muchas veces decimos, lo que me conviene lo voy a hacer, y lo que no me conviene no lo voy a hacer. Sin embargo, si hablar el día de reposo, podemos ver que es algo importante. Por ahí estamos teniendo una corriente que se está generando muy fuerte en este tiempo, los judíos mesiánicos, donde la gente, ellos están hablando, no es que no es Jesús, es el Shaddai, donde es Yeshua, donde Jehová es Jehová Yahvé, y bueno, te meten tantas ideas, y entre ellas están metiendo lo que es el día de reposo, diciendo que es el día sábado, bíblicamente. Bueno, si nosotros entendemos claramente las escrituras, como vuelvo a repetir, no es un tema que vamos a abarcar en una solo para poderlo entender. A lo mejor va a haber más temas acerca de lo que es el día de reposo para poder profundizar en las escrituras, pero sí es algo importante que nosotros debemos de ver, que el día de reposo es algo que Dios estableció para cada uno de nosotros. Poder entender en el corazón lo que Dios quiere de nosotros, ¿sí? Por ejemplo, vemos en Éxodo, nuevamente dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, ¿sí? Entonces, el hablar del día de reposo, podemos ver que la palabra reposo no es prácticamente el sábado, Sabbat. Usted ha escuchado la palabra Sabbat, que lo dice mucho el Viejo Testamento. Muchos piensan que Sabbat quiere decir sábado, y no es cierto. Sabbat quiere decir reposo, cesar, dejar tus actividades. Eso es la palabra Sabbat. Entonces muchos dicen, es que como abajo tiene un asterisco que dice corresponde a sábado. No quiere decir Sabbat, quiere decir sábado. Eso es ilógico, porque el idioma griego o el hebreo que escribió la Biblia no es el idioma de nosotros, Sabbat, como que dicen, es que es como inglés, como que le cortaban palabras. No, es cesar, reposar. Esa es la palabra correcta, Sabbat. Entonces, el pueblo de Israel, si vamos un poquito a la antigüedad, el pueblo de Israel guardaba el día de reposo. ¿Por qué? Porque Dios, dice en la Escritura, que Dios hizo el cielo y la tierra en 6 días y el séptimo reposó. No dice la Biblia si fue en sábado, fue domingo, fue miércoles. Dice en Génesis que Dios reposó, cesó, ya no trabajó más. Pero ¿por qué Dios hizo eso? Si no necesita descansar, Dios no se cansa. Dios vela y puede estar velando, y Dios es eterno y no se cansa. ¿Por qué Dios reposó en el séptimo día? Porque Dios estaba dando un ejemplo claro, que Él mismo estaba tomando un día de reposo para mostrarnos a nosotros que se debe de guardar un día de descanso, un día de dejar actividades completas para poder estar con Él, para poder estar en su presencia. Realmente cuando dice para santificarlo es que podemos estar en la presencia de Dios, podemos buscarlo, podemos estar adorándole, alabándole. Eso es realmente lo que Dios quiere de nosotros. Ahora, Dios hizo el día de reposo no por Él, sino que Dios lo hizo por nosotros. Y lo podemos ver claramente en Marcos capítulo 2, verso 27, Jesús hablando, Marcos 2, 27, dice: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Si se dan cuenta, aquí vemos que por qué motivo Dios hizo el día de reposo. No fue por Él, sino fue para nosotros, para que nosotros pudiéramos descansar realmente de todas nuestras actividades. Por eso, desde el Génesis podemos ver que está hablando de un descanso. No está hablando de un sábado, está hablando del Sabbat, que es reposar, cesar, descansar. Eso es lo que nos marca desde el Génesis. Posteriormente vemos cómo Dios le dice al pueblo de Israel en el Éxodo que tenían que descansar también. ¿Por qué?
porque Dios les dijo, desde este tiempo que yo los estuve sacando tras el desierto y caminando sobre todo las cosas que estuvimos viendo, llega el momento en que tienes que descansar, y Dios les da este mandamiento que tenían que descansar un día a la semana. En este caso Dios le está diciendo que ese día que Dios los sacó de Egipto, que fue un sábado, lo iban a guardar, ¿sí? No porque Dios haya creado el cielo y la tierra de domingo a viernes y Dios descansó en sábado, no, sino que en día sábado fue cuando Dios saca al pueblo de Israel y Dios le dice, este día lo van a tener que guardar porque es santo, esto es reposo. Y posteriormente vemos que aún en el sacrificio de Cristo, también algunos teólogos dicen que se atravesaron 2 días de reposo, que fue el anual, que se tenía que guardar de la fiesta, y el día de reposo, que fue sábado, ¿sí? Por eso no concuerdan, muchos dicen, bueno, ¿cuándo murió Jesús? ¿Fue en jueves, fue viernes o fue miércoles? Porque ahí se atravesaron 2 días, el día de la festividad de la Pascua, que se tenía que guardar, y el día sábado de reposo, ¿sí? Bueno, ahí es donde Dios les dice, desde entonces lo vas a guardar porque es día santo, recordarás que yo te saqué de Egipto, harás esto, comerás el pan sin levadura, etcétera, etcétera, ¿sí? Porque lo tenían que guardar, porque Dios sacó al pueblo de Israel en ese entonces. Bueno, si vamos viendo más la historia, llegamos al Éxodo, donde vemos que Dios está dando estos mandamientos, y está dando 10, no está dando 9, no está dando 11, no está dando más, está dando 10 mandamientos, que aún el día de reposo, ya hablamos, se menciona como si fueran 2 mandamientos, que es un mandamiento trabajar, no es estar de ociosos, no es estar de perezosos. Aún Proverbios se está diciendo, mira la hormiga, oh perezoso, cómo trabaja, y está claramente haciendo ver que la gente tiene que trabajar los 6 días. No dice tampoco si 8, 10 horas, 15 horas, no, lo que sí dice la Biblia es 6 días nada más, y vas a descansar en el séptimo, ¿sí? Entonces el pueblo de Israel, Dios le dio esos mandamientos, pero junto con los mandamientos, Dios también les daba algunas leyes ceremoniales, donde la gente tenía que guardar esas leyes ceremoniales, donde ellos no podían prender fuego, donde ellos no podían caminar ciertos pasos, más que para ir al baño. En este caso no eran letrinas como ahora, sino que cada quien llevaba su palito, y casi se oye mal la comparación, pero como los gatos, ¿no? Los gatos hacen su necesidad y después la entierran. Era lo que hacían ellos. Hacían un hoyito, hacían sus necesidades y luego con el palito le tapaban, etcétera. Bueno, esa era la distancia que ellos tenían que caminar para poder hacer del baño, sus necesidades. Había ciertos pasos donde tenían que ir a la sinagoga para congregarse y regresar, pero ellos actuaban de una forma. Iban a paso apresurado para escuchar la palabra y regresaban como meditando, muy lentos. ¿Por qué? Porque aún eso les causaba una fatiga al regresar. O sea, ya oímos la palabra, ya regresamos, estamos con la familia, y si ustedes se dan cuenta, los judíos hasta la fecha, el día de hoy, siguen guardando esta forma, estos rituales, porque ellos de plano, usted ve, por ejemplo, allá en México hay una colonia que se llama Polanco, es una colonia, muchos judíos ahí, de hecho hay una sinagoga, pero usted va a ver que el día sábado ellos no abren ni ventanas, no recorren sus cortinas, todo, como si no hubiera gente ahí, ¿sí? Pero después se termina su sábado, su descanso, su sabbat, y entran en la actividad. Pues ustedes los pueden ver con las familias, los niños. ¿Por qué? Porque Dios les dijo que este día lo iban a guardar en santidad, donde ellos pueden comer, pueden estar con la familia, meditar en la palabra, estar en la presencia de Dios, orando, etcétera. Esa era la finalidad por el cual Dios estableció ese día de reposo. Entonces, Dios, al decirles todas esas actividades que tenían que hacer, donde no se podía incluso cortar la leña, donde no podían hacer nada, porque entonces iban a venir consecuencias. Y por ejemplo vemos en el Antiguo Testamento de un hombre que salió a recoger la leña y pues terminaron matándolo. No sé si lo ha leído ese pasaje, pero vemos cómo andaban en el desierto los hijos de Israel, en el Números capítulo 15, verso 32. Dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo, y los que le hallaron recogiendo leña le trajeron a Moisés y a Aarón, a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se había de hacer. Posteriormente consultan a Dios y Dios le dice, apedréenlo,
por haber quebrantado el día de reposo. Entonces había una consecuencia, había un juicio en el Viejo Testamento de cómo Dios estaba trayendo aún la muerte, la pena de muerte por alguien que había quebrantado el día de reposo. ¿Por qué? Alguien dirá, bueno, pero era lícito. Sí, Dios le dijo 6 días vas a trabajar, en 6 días tienes que juntar la leña, en 6 días puedes hacer esto, puedes hacer aquello y llevar a tu casa para prender el fuego y etcétera, hacer tu comida, etcétera, ¿no? Entonces era algo que se tenía que hacer. Quizás este hombre se descuidó, dijo, no, pues mañana al cabo no pasa nada, se me acabó la leña, no fue precavido, y llega el momento en que recoge la leña y entonces los demás lo ven y dicen, oye, pues aquel, ¿por qué está recogiendo en el día de reposo? Y entonces viene la consecuencia, lo matan, ¿sí? A pedradas. Bueno, ¿qué sucede ahí? Llega el momento en que entra el temor en la gente y dice, no, pues hay que guardar el día de reposo. Aún ustedes se dan cuenta cuando Dios estuvo con el pueblo de Israel en el desierto, Dios les dijo cuando vino el maná, le dijo, van a recoger todos los días alimento, pero en el séptimo día o en el sexto día van a guardar lo doble para que no, porque ese día no va a caer el maná, iba a haber reposo. Bueno, aquellos descuidados que dijeron, pues esto quién sabe si pase, ¿no? Se confiaron, no guardaron el doble y se quedaron sin comer. Pero aquellos que entre semana almacenaban lo doble, se les echaba a perder, se engusanaba. ¿Por qué? Porque el pueblo quería hacer lo que ellos querían, no obedecer a Dios. Entonces, eso mismo estamos viendo el día de hoy. La gente quiere hacer lo que ellos quieren, pero no quieren obedecer a Dios, y por eso vienen las consecuencias. Bueno, si vemos más adelante cómo Dios, al dar estos mandamientos, al decir el día de reposo y al decir que fue por causa del hombre, es porque el no descansar vienen muchas consecuencias en nuestras vidas, que más adelante las vamos a ver. El libro de Nehemías, donde usted se da cuenta cómo el pueblo de Israel había dejado el día de reposo, había quebrantado los mandamientos, y aun cuando se levantan nuevamente los muros, etcétera, dijo Nehemías, nadie de los comerciantes va a venir a quebrantar el día de reposo. Y sacaron a todos los comerciantes. El día sábado, porque se guardaba en sábado, ellos cerraban las puertas y aún la gente que llegaba a vender, los corrían. Y la gente de Israel no salían a comprar ese día, porque las puertas estaban cerradas. Fue tanto el celo de Nehemías que aún a la gente los buscaba y los metía a la cárcel por quebrantar el día de reposo. Entonces tú te das cuenta y dices, bueno, ¿por qué tanta persecución por guardar el día de reposo? ¿Qué de malo tiene? Bueno, pues tiene mucho de malo y tiene mucho de bueno no guardarlo. Más bien el guardar el día de reposo. El no guardarlo tiene muchas consecuencias y es bueno guardarlo y tiene muchos beneficios. Bueno, si vamos viendo más adelante cómo Dios juzga en Isaías y le dice a ustedes que quebrantado mi día de reposo. Entonces, así sucesivamente vamos viendo el Viejo Testamento, donde vemos claramente que los 10 mandamientos, y dentro de los 10 mandamientos está el día de reposo. Dice la Escritura que no podemos quebrantar ni uno de estos mandamientos, porque el quebrantar uno de estos mandamientos se hace la persona acreedor de todos los mandamientos. En pocas palabras, si tú quebrantas, desobedeces un mandamiento, estás desobedeciendo todos. ¿Por qué? Porque el mismo que dijo no adulterarás, el mismo que dijo no tendrás dioses ajenos delante de mí, el mismo que dijo honra a tu padre y a tu madre, es el mismo que dijo guarda el día de reposo. O sea, no es el hombre el que lo está implantando, es Dios el que está mandando este reposo. Entonces, el quebrantar el día de reposo es como si mataras, como si adulteraras, como si fornicaras. Así lo juzga Dios, a ese tipo de nivel, porque está dentro de los 10 mandamientos. Alguien dirá, bueno, pero ¿por qué si un adulterio es diferente? Sí, pero está dentro de los 10 mandamientos y Dios lo está juzgando, ese mandamiento. Ahora, qué bueno que Dios dentro de los 10 mandamientos pone el día de reposo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que la gente descanse. ¿Te imaginas un mundo que no descansa? Va a durar muy poco tiempo y aparte se va a enfermar. Bueno, entonces el día de reposo fue por causa del hombre. No fue porque Dios se le antojó y dijo, ay, hoy voy a poner para que pierda el tiempo la gente. No, está dentro de los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos se le conoce como la columna vertebral de las Escrituras. ¿Por qué la columna vertebral? Yo meditaba en eso al estar meditando en la enseñanza, yo le decía a Dios,
¿Cómo puedo dar una enseñanza que el día de hoy es tan controversial en un solo mensaje? Realmente creo que no es tan fácil, Dios. Y entonces Dios me mostraba esa parte, esa es prácticamente la columna vertebral de las Escrituras. ¿Por qué la columna vertebral? Bueno, porque cuando una persona nace o se está formando en el vientre, la cabeza y se forma primeramente toda la columna vertebral, porque de ahí van a salir los tendones, los ligamentos, los músculos, de ahí se deriva todo lo demás para poder formar el cuerpo que tenemos. Es primero la columna. Entonces Dios nos da esto y de ahí se denomina todo lo demás. Ahora, los 10 mandamientos los tenemos escritos en nuestros corazones. No dice que la Escritura que solamente uno o dos, no. Los 10 mandamientos Dios los escribió en nuestros corazones para que no hiciéramos lo que nosotros queremos. Bueno, entonces la columna vertebral, ¿qué le pasa a alguien que teniendo los discos y de repente se le mueve uno de la columna? ¿Qué pasa? No anda así como que, oye, ¿qué tienes? Es que no me puedo mover. Es que me dijeron que el disco está mal. Es que siento que me lastimé. Y no puedes caminar. Algunos hasta le hacen así. ¿Cómo se verá la Biblia si le quitamos este mandamiento o no lo guardamos? Va a ser medio torcido el asunto, ¿no? Medio como que ya no encaja la situación. Bueno, por eso es importante que nosotros podamos valorar que este mandamiento lo puso Dios. Esta es la pequeña historia de lo que es en el Viejo Testamento, lo que la gente hacía. Bueno, cuando Jesús viene en el Nuevo Testamento, Él nos enseña algo importante. Dice Él, y lo leemos otra vez, en Marcos 2, 27 y 28, dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Entonces Jesús ya deja algo más claro. O sea, el día de reposo no es porque Dios haya descansado o porque Dios haya querido fastidiar a la humanidad. El día de reposo Dios lo hizo por nosotros, pensando en nosotros, el descanso, ¿sí? Ahora, Jesús también dijo, yo no vine a abrogar la ley. ¿Qué es abrogar? Yo no vine a quitarla, ¿sí? Yo no vine a hacerla a un lado, yo vine a cumplir la ley. Y entonces Jesús toma la ley y empieza a hablar de el adulterio, que es uno de los mandamientos. No adulterarás, no matarás. Y Jesús no solamente dijo esas palabras como son, Él profundizó y se fue al corazón, no fue superficial. Por eso Jesús dijo, yo vine a cumplir la ley, porque la gente podía adulterar mirando a la mujer, codiciándola, la mujer de la misma manera, ¿no? Y Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Porque cualquiera podía decir, no, pues es que yo no me he acostado con ella, ¿cómo que adulteré? Pero sí la codiciabas. Entonces Jesús profundiza más en el mandamiento de no adulterarás. Posteriormente, veamos que dice, no matarás, pero cualquiera, ¿sí?, que le diga fato a su hermano, ya lo mató. ¿En dónde? En su corazón. Jesús ya se fue más al corazón. Ya no fue así como el mandamiento nada más, sino que Jesús dijo, ¿cuál es tu intención de tu corazón? Bueno, entonces Jesús no quitó los mandamientos y no quitó en el Nuevo Testamento el guardar el día de reposo. Está vigente, puesto que Él mismo está diciendo que Él es el dueño del día de reposo. Y el día de reposo fue puesto por el hombre, no por Dios, ¿sí? O sea, ¿a qué me refiero? Que por causa del hombre, era porque el hombre sí se iba a cansar, porque el hombre también se iba a enfermar, pero Dios no iba a enfermarse. Dios puede trabajar, puede desvelarse, lo que quiera, pero Dios lo puso para mostrarnos a nosotros que se tenía que cesar de todas las cosas. Volvemos un poquito al Antiguo Testamento, vemos que también Dios le había dicho al pueblo de Israel que tenían que dejar reposar la tierra en el 7º año. 6 años tenían que trabajarla y 1 año tenían que dejarla descansar. Todo es de beneficio para todos. ¿Qué pasa cuando la gente deja descansar la tierra? Muchos son agricultores aquí, o al menos ustedes conocen a algunos campesinos. ¿Qué sucede cuando nada más está trabajando la tierra? Se pierden los minerales, las proteínas, ya no es el mismo fruto. Sin embargo, cuando tú dejas echar a perder, si quieres, toda la cosecha que se va a levantar en ese año, eso sirve como fertilidad para la tierra y posteriormente tienes mejor fruto.
Bueno, Dios por eso lo hacía, debes de dejar descansar para que haya mejor fruto. Sin embargo, ¿qué hizo el pueblo de Israel? No hizo caso y vinieron consecuencias. Si ustedes se dan cuenta, estuvo 70 años el pueblo de Israel esclavo por no haber dejado descansar la tierra cada 7 años. Y si tú haces cuentas, fue un año por cada vez que no dejaron reposar la tierra. Dios dijo, esta gente no va a hacer caso, no va a dejar que el fruto dé mejor fruto todavía a la tierra, y se los llevó al cautiverio, y después de ahí los saca, pero la tierra ya se había fortalecido y ya todo. Entonces Dios nos deja ver que aún en la tierra Dios está diciendo que repose. Entonces si vamos al Nuevo Testamento, que es donde la gente dice es que el día de reposo ya no es para nosotros, te quiero decir que sí, porque Dios no ha quitado ese mandamiento. Y Jesús profundiza y dice, fue por causa del hombre, y yo soy dueño del día de reposo. Ahora, ¿por qué está diciendo Jesús estas palabras? Porque precisamente a Jesús le hacían muchos señalamientos. Le decían, oye, ¿por qué estás sanando a esa mujer que tiene 18 años con la joroba en día de reposo? ¿Por qué la sanaste? Oye, ¿y por qué aquella persona también la sanaste? O sea, ¿por qué haces eso, Jesús, en el día de reposo? Y Jesús le dice, bueno, pues si tu asno o tu buey no se te cae al barranco, ¿no vas y lo sacas en el día de reposo? Pues claro que sí. Y Jesús le dice, ¿y cuánto más a esta mujer que la tenía Satanás 18 años esclava, no iba a ser liberada, aunque fuera el día de reposo? Y ahí es donde Jesús les dice, hipócritas, porque ellos hacían más cosas en el día de reposo y lo quebrantaban, que invalidaban lo que era la misericordia, por el pretexto de decir, es que es día de reposo, yo no lo puedo hacer. Entonces, Dios, Jesús mismo nos deja ver que Él mismo estaba aún guardando el día de reposo. Sin embargo, había una cosa que sí se puede hacer en el día de reposo: la misericordia, ¿sí? El congregarnos, el poder estar en la presencia de Dios, alabarle, glorificar su nombre, etc. Eso sí se puede hacer, y Jesús lo hacía claramente. Sin embargo, vemos que el día de hoy mucha gente dice, oye, ¿qué puedo hacer entonces? Si la Biblia dice en Colosenses capítulo 2, verso 16, lo vemos, dice, por tanto nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto día de fiesta, luna nueva o día de reposo. La gente, ¿qué hace? Hermano, mira, aquí dice que no me juzgues por el día de reposo. Si te das cuenta, y estudiando un poquito más lo que es el día de reposo, cuando dice que no nadie contienda ni nos juzgue en comida o bebida o en cuanto día de fiesta, luna nueva o día de reposo, está diciendo y se está basando a los alimentos. Porque aún a Jesús le dijeron, ¿por qué tus discípulos están cosechando o están cortando espiga en el día de reposo? ¿Sí? Y Jesús le pone el ejemplo cuando David entró allí al templo para comerse el pan. Dice, oye, que el pan solamente era para los sacerdotes, ¿y por qué se lo comió él? Y Dios no lo juzgó, porque era una necesidad que había. Pero yo no encuentro más en la Biblia, más que en lo que se refiere a alimento. No encuentro más que diga, pues entonces puedes irte a trabajar, puedes ir a hacer esto, puedes ir a hacer aquello, después de congregarte puedes llegar a tu casa, recogerla, limpiarla, irte al campo, vete a hacer esto. O sea, no hay más. ¿Qué nos dice la Biblia? O sea, sí podemos a lo mejor comprar cuando es necesario. ¿Qué es necesario? Se te enferma el hijo, no lo vas a dejar morir porque ¿dónde compras los medicamentos? Pues lógico, vas a tener que comprar medicamentos. Cuando te llega alguna visita y tú hiciste tu comida un día antes para prepararla y tú dices, bueno, pero ¿por qué, pues, qué les doy de comer? No va a alcanzar la comida y tienen hambre. Bueno, te es lícito comprar para hacerlo, ¿sí? Pero no te va a llegar visita cada 8 días. Pero si tú ya sabes que te va a llegar visita y no provees desde antes, entonces eso se llama ligereza. Y estás pecando con alevosía y ventaja, porque ya sabes, no, mañana las tortillitas calientes, no, mejor mañana la barbacoa, si es que compras barbacoa, no, es que mañana el chicharrón, pues si lo compro el día antes se va a hacer como chicle, mejor lo compro ese día. O sea, hay cosas que no son lícitas cuando son sumamente necesarias. El ordeñar la vaca, por ejemplo, es necesario ordeñar una vaca. Si no lo ordeñas, y más los que tienen ganado se pueden dar cuenta de eso,
que si tú no ordeñas a la vaca a la hora que le toca, a las 5 o 6 de la mañana y luego a las 5 o 6 de la tarde, pues casi 12 horas, a la vaca le puede dar temperatura. Entonces por fuerza tiene que ordeñar a la vaca, ¿sí? Entonces son cosas lícitas, pero hay otras cosas que no son lícitas y que muchas veces la gente se refugia en este pasaje diciendo, ¿por qué contiendes conmigo? Si la Biblia dice esto. No, la Biblia sí condena el día de reposo, pero la gente quiere estar en sus actividades, en su activismo, ¿sí? Entonces, qué importante es que nosotros podamos entender, más adelante, por eso les digo que es un tema muy amplio el día de reposo, por las ideas que el día de hoy se están generando, porque con este pasaje mucha gente te dice, a mí no me, aquí dice la Biblia, pero no me contiendas. Sí, pero ¿a qué se contiende? O sea, ¿qué contiende esto? Por ejemplo, nosotros venimos de la Ciudad de México, trajimos algo de comida, fruta, por ahí ya nos dieron de desayunar unos hermanos, llegamos, nos da tiempo de llegar a la casa a comer. ¿Qué necesidad tiene de pararnos a comprar? Ay, se me antojaron unas carnitas, o me antojaron aquí unos tlacoyos, vamos a comer. Acabo andamos de viaje, ¿no? No, si lo puedes evitar. Pero imagínate, de repente andas de viaje y de plano dices, bueno, pues alcanzo a llegar, pero de plano pasan otras cosas, vas a un hospital, hay otra necesidad, a un velorio, y dices, pues ya me quedé sin comer y también si no como, pues me voy a afectar mi cuerpo. Entonces te es lícito comprar, sí. ¿Por qué? Porque nunca te imaginaste que iba a pasar algo así. Pero si tú sabes que vas a viajar y no te preparas, eso se llama negligencia. Entonces en el Nuevo Testamento vemos que la gente ya empieza a entrar en una comodidad diciendo, no, es que ya no se debe, nosotros ya podemos hacer esto y debemos de hacer aquello, porque la Biblia dice que yo no debo de contender con el día de reposo. Bueno, creo que queda claro que la gente, hay cosas que sí se pueden hacer, pero hay otras que no, y Dios lo juzga, ¿ok? Ahora, alguien dirá, bueno hermano, pero ¿por qué ahora ya no se guarda el día sábado? Por una grande razón. En el Antiguo Testamento vemos que Dios les dijo que iban a guardar el séptimo día, que fue cuando Dios los sacó de Egipto, y lo iban a santificar. Bueno, en el Nuevo Testamento nos da muchos razonamientos y claridad de por qué ahora los cristianos tenemos que guardar el día de reposo en domingo. Bueno, vamos a ver lo que dice la Escritura. Marcos capítulo 16, verso 9. Marcos capítulo 16, verso 9 nos dice el por qué ahora nosotros guardamos el día de reposo. Dice así: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ok. Habiendo pues resucitado Jesús, ¿cuándo fue? La mañana, el primer día de la semana. No fue el día sábado. El primer día de semana era el domingo para los judíos. Entonces Jesús resucita en domingo. Y aquí ya nos empieza una claridad el por qué los cristianos guardan el día domingo. Posteriormente tú puedes darte cuenta cuando estaban los discípulos guardados, prácticamente orando, porque estaba la persecución, habían matado ya a Cristo. Y después de que resucita, Jesús se le aparece a sus discípulos, después de los 8 días de haber muerto, se aparece a sus discípulos cuando están en el monte, orando, intercediendo y guardándose por los temores que habían pasado, ¿sí? Vemos cómo ellos, al estar orando, aparece Jesús y les dice, aquí estoy, mira mis manos y mis pies, se los dijo ahí a Tomás. Entonces vemos que se aparece a los 8 días donde ellos estaban todavía reunidos, ¿sí? Posteriormente Jesús camina con ellos 40 días aquí en la tierra, y al subir Jesús viene el Espíritu Santo. Si ustedes hacen cuentas, buscando en el Viejo Testamento, que desde la Pascua al día del Pentecostés iban a pasar 50 días. O sea, era la Pascua, se celebra la Pascua, y posteriormente viene el Pentecostés, 50 días después, donde lo están festejando. Y si tú haces cuenta, muere Jesús en la Pascua. Jesús está caminando 40 días con sus discípulos, estuvo en el sepulcro 3 días, son 43 días, y el día del Pentecostés era a los 50, entonces ¿cuándo vino el Espíritu Santo? A los 50 días, en el día de reposo, el día domingo. Allí viene el Espíritu Santo cuando están los discípulos reunidos, los 120,
sobre ellos vino el Espíritu Santo. Tú dices, bueno, ¿por qué? Porque entonces podemos darnos cuenta algo, con la resurrección de Jesús, con lo que está sucediendo en la venida del Espíritu Santo, y cuando Jesús está con los discípulos, nos da algo importante. El pueblo de Israel glorificaba a Dios por haberle dado la libertad el día sábado. Cuando muere Cristo, Él nos da la libertad a nosotros de nuestros pecados, y entonces nosotros festejamos que Cristo nos hace salir, como simbólicamente hablamos de Egipto, del mundo, y nos da vida con Él, para ya no andar en nuestros pecados. Entonces, por eso nosotros podemos guardar el día de reposo en día domingo, porque es muy claro, porque Cristo nos da esa libertad al haber muerto por nuestros pecados. Y nos lo deja más claro cuando Él resucita en domingo, cuando Él viene el Pentecostés en domingo, ¿sí? Por eso es que tú puedes ver que andaba mucha gente afuera y se convirtieron como 3,000 personas, dice la Escritura. ¿Y de dónde eran? De Medos, de Persa, eran gente de Asia, Mesopotamia, había gente de todo el mundo. ¿Por qué? Porque precisamente venían a reunirse en la Pascua, y muchos que venían de lejos decían, bueno, pues ya nos vamos a regresar a nuestras tierras, nos vamos a quedar aquí para cuando pasen la festividad de lo que es el Pentecostés, pues ya de ahí nos vamos, porque estaban las fiestas muy pegadas. Por eso puedes darte cuenta que cuando viene el Espíritu Santo y Pedro da su primer mensaje, cuando vinieron las lenguas, dijeron, oye, pues hablan igual que nosotros, hablan en nuestro idioma. Y posteriormente, como era gente que venía de otros lados, dijeron, pues aquí nos vamos a quedar. Y entonces la iglesia empieza a juntar a todas las personas, a hospedarlos en sus casas, y algunos se quedaron a vivir ya con ellos, y por eso es que repartían sus bienes y muchas cosas. Bueno, hubo muchas cosas en la iglesia cuando vino el Pentecostés, pero ¿cuándo vino? En domingo, donde la gente no estaba en sábado metidas en sus casas, estaban en la calle, comprando en sus lugares, y es cuando viene el estruendo del Espíritu Santo. Entonces, es otro mensaje muy claro para los cristianos, el por qué guardamos el día domingo nosotros. Bueno, posteriormente vemos en el libro de Hechos capítulo 20, verso 7, dice que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Cuándo estaba la iglesia reunida? El primer día de la semana. ¿Y para qué estaban reunidos los discípulos? Para tomar la Santa Cena, para partir el pan. Estaban reunidos el primer día de la semana. Entonces, ¿por qué guardamos el día domingo? Por esa razón. 1 Corintios 16, verso 2, dice Pablo a los Corintios, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. ¿Cuándo se recogían las ofrendas? Cada primer día de la semana. ¿Por qué cada primer día de la semana? Porque era cuando se reunía la iglesia primitiva, la iglesia de Cristo, ¿sí? Entonces, por eso nosotros podemos reunirnos, si nosotros tenemos la claridad de que el Sabbat, el día de reposo, el cesar, en el Antiguo Testamento y aún para los judíos el día de hoy, porque para ellos no ha venido Cristo, ellos siguen guardando el día de reposo, el sábado. Para ellos es el sábado, pero para los cristianos es en domingo. Por eso nosotros podemos congregarnos, y dice la Biblia que por boca de 2 o 3 testigos consta toda verdad. Aquí ya dimos 4 pasajes, más si tú sigues leyendo te vas a encontrar muchos pasajes de que efectivamente el día de hoy se sigue guardando el día de reposo en domingo. Ahora, ¿qué hacer en este tiempo de lo que es el día de reposo? ¿Qué se puede hacer, qué no se puede hacer? ¿Quién puede trabajar, quién no puede trabajar? ¿Quiénes pueden trabajar? Pues la gente que realmente ayuda al prójimo. Hablemos los de seguridad, ¿sí? Hablemos los bomberos, la policía, gente de oficinas que está ocupada constantemente y que no pueden parar. Están trabajando, pero están haciendo un bien a la sociedad. No es lo mismo alguien que tiene un trabajo de obrero y de repente le dicen, oye, ¿te puedes venir a trabajar en domingo? Pues es el día que yo me congrego, es el día que tengo que hacer esto. Dice, no. Voy a poner un ejemplo de un hermano que falleció, el hermano Roberto Durán, no sé si varios de ustedes oyeron hablar de él, pero él falleció hace casi ya 3 años, 2 años y medio, donde perdió la vida con su esposa,
su suegro y su hijo. Iban los 4 en el carro y se les cayó un árbol encima y fallecieron. Bueno, el hermano Roberto, cuando era recién convertido, ya tenía más bien algunos años de convertido, se casó muy joven, si no me recuerdo, a los 23 años. Entonces, pues todo recién casado quiere buscar un buen trabajo para tener una solvencia más para la familia, etcétera. Entonces el hermano va y se forma en un lugar donde estaban solicitando empleados, más de 300 personas. De esas 300 personas, pues bueno, viene un filtro. ¿Qué es un filtro? Bueno, cuando pasan a un lugar, le hacen un pequeño examen, bueno, descartan a los que no, y luego pasan a otro examen, y descartan a otros y a otros. Bueno, tanto fue eso, que el hermano llegó el momento en que fue el único que fue aceptado en la empresa. Y llegan y le dicen, oiga, pues mucho gusto, felicidades, lo felicito, usted pudo vencer a 300 personas, que la verdad, usted es el mejor, por eso lo escogimos a usted. Y empiezan a decirle, mire, va a ganar tanto, va a hacer esto, pues el hermano abría los ojos, ¿no? Ay, pues voy a ganar tanto dinero. Y de repente le dice, y bueno, ¿y qué voy a hacer? No, pues voy a hacer esto, este es su trabajo. Ok. Y ya le dice, bueno, ¿de qué días a qué días voy a trabajar? Usted va a trabajar de tal día y tal día. Entre ellos incluía el día domingo. Y usted va a descansar un día a la semana. El hermano se quedó sin pensarlo, nada más dijo, ¿sabe qué? Gracias por el contrato, desde hoy renuncio. Yo no puedo trabajar en domingo. Y la gente dice, ¿pero por qué? Si fue el único. No, yo no puedo trabajar en domingo, porque es día de reposo. Yo no puedo trabajar. Posteriormente, Dios le dio un trabajo mejor, que fue ser predicador, y falleció a los 48 años. Tú dices, qué grande oportunidad perdió el hermano, sí, pero Dios lo bendijo de otra forma, porque él se paró por Dios y no quebrantó el día de reposo. Aunque tenía necesidad, sí tenía mucha necesidad. Sin embargo, confió en Dios y dijo, Dios me va a proveer. Y se cumple la palabra. Si tú glorificas a Dios entre la gente, Dios también te va a glorificar a ti. Entonces, ¿qué hizo el hermano? Obedeció. Yo en lo personal te puedo decir, cuando me convertí, entendí lo que era el día de reposo. Al entender el día de reposo, yo podía vender en los tianguis, creo que sí conocen los tianguis, son mercados que se ponen movibles. Bueno, yo vendía peces de acuario y nos iba muy bien. El día domingo es cuando más se vende. Para los que son comerciantes, es el día que más vendes, la verdad. Yo te estoy hablando hace más de 25 años más o menos. Yo vendía más de 1,000 pesos, en aquel entonces es un dineral, en un día. En día domingo yo vendía más de 1,000 pesos, 1,400, 1,500, y en aquellos 25 años todavía el dinero valía. Ahora ya casi no te alcanza. Bueno, cuando yo entendía el día de reposo, yo estaba en una sociedad con mis hermanos, vendíamos bastante, la verdad. Y le dije, ¿saben qué? Yo ya no voy a trabajar los domingos. ¿Pero cómo crees? ¿Y cómo vas a dejar ese tianguis? Mira, si es donde más se vende, ya no voy a trabajar el día domingo. No, pero que mira. Y la verdad, se pelearon conmigo porque yo no les dije nada más que no iba a trabajar. Posteriormente Dios me suplió esa necesidad y podía yo vender en la semana lo que yo podía vender en domingo. Y dejé de trabajar, no volví a trabajar en domingo. Y después Dios me llamó al ministerio. ¿Qué te digo esto? Porque muchos dicen, no hermano, es que es el día que más vendo. Te quiero decir algo, por eso son consecuencias si no guardas el día de reposo. ¿Qué consecuencias vienen? Son bastantes. Primeramente, el dinero que tú ganas en el día de reposo, entre semanas se te va como agua. Dices, oye, pero gané bien y ya no alcanza. Aparte de eso, tú andas completamente cansado. Por eso dijo Jesús que fue por causa del hombre, no por Dios. El Dios no se cansa. Pero está comprobado que la persona que no descansa como debe de ser, se va a enfermar. ¿Sí? Y te vas a enfermar. ¿Te vas a enfermar de qué? De cansancio, primeramente, de estrés, vas a andar afanado, vas a tener problemas de colitis, nerviosa, aparte vas a andar irritable, vas a andar de mal humor, en la casa no te van a aguantar, esa es una realidad. Aparte de que tú dices, no, es que a lo mejor es que me duele un poco la cabeza, empieza el dolor de cabeza, posteriormente empieza el insomnio, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú traes la adrenalina muy arriba. La adrenalina y el cortisol son sustancias que genera el cerebro, y entonces al estar generando esa
adrenalina y cortisol, va a llegar el momento en que tú vas a sentir como energía. Esa combinación, si no se sabe regular en nuestro cuerpo, te va a traer problemas de colitis, problemas de gastritis, problemas de dolor de cabeza, y aún nos vamos más exagerados si no descansas. Cáncer, diabetes, por no descansar. ¿Sí me explico? Por eso Dios implementó el día de reposo por nosotros, no por otras personas. Ahora, si tú no le das descanso a tu cuerpo, aunque dices, no, es que ando bien cansado, pero no importa, yo me voy el domingo y le sigo trabajando, y entre semana no tienes tiempo para descansar y le sigues trabajando y así te vas, ¿qué crees que va a pasar? Te vas a enfermar hasta de gripa. Y no solamente de gripa, pueden venir otros problemas más fuertes porque tu sistema inmunológico está bajo y cualquier cosita te puede enfermar, cualquier cosa. Agrégale que si tus defensas están bajas, y ahorita con el coronavirus, la persona se enferma. Y luego hay unos, para el coronavirus no hay medicina todavía. Lo que les dan son calmantes y algunos les dan antibióticos. ¿Por qué? Porque como el sistema inmunológico está bajo, les dan antibiótico para que los parásitos o bacterias que se le llaman oportunistas puedan entrar a tu cuerpo y empiecen a hacer destrozos y te enfermen ya no del coronavirus, sino que vienen otros problemas de salud. Entonces la gente cuando no descansa está en un activismo. No, hermano, es que tengo que trabajar y tengo deudas y tengo que esto, pues no se van a acabar. Está comprobado incluso, y yo se lo he dicho a muchos hermanos, cuando ya los veo cansados, digo, tienes que descansar y tienes que tomar un descanso, tienes que tomar mínimo 15 días de descanso. No, pero me siento bien. No, porque ya no razonas igual, estás razonando al 50%. El activismo que estás teniendo es al 50%. Ya no razonas igual, ya no piensas igual, tus movimientos ya no son los mismos, y mejor descansa para que puedas dar más fruto. Y tú lo puedes ver con la familia, lo puedes ver con tu esposo si no descansas, contigo mismo, te vas a sentir irritable, todo te molesta, ¿sí? Y cuando no has dormido bien, que duermes 5 o 6 horas, tu cerebro está trabajando en la noche de estar pensando en el trabajo, y despiertas y dices, es que siento que no descansé, y tu esposa dice, oye, pues estabas hasta roncando, ¿cómo que no? No, es que aunque dices que dormí, yo siento que no dormí nada, porque estás pensando y pensando. Entonces todas esas consecuencias por el trabajo, por el no descansar y no cesar, como dice la Biblia, te quiero decir, el día de hoy yo conozco matrimonios que por el trabajo se han divorciado, porque no tienen tiempo para descansar, no tienen tiempo de cesar. Y yo tengo un familiar divorciado por eso. Hasta le dijimos, oye, ¿qué te pasa? Pues tú tuviste la culpa por estar siempre trabajando, ¿no? Un viejito, un trailero, ustedes saben que los traileros siempre andan viajando. Él dijo lo siguiente, no tiene mucho, unos meses. Dice, yo trabajé toda mi vida para darle a mi esposa y a mis hijos lo que yo quería, lo que ellos querían y necesitaban. Pero hoy me doy cuenta que a mis 60 años, que estoy a punto de jubilarme, no disfruté a mi familia, no disfruté a mis hijos, ahora ya están casados. Imagínate, iba ya a descansar después de tantos años, no disfrutó a la familia. ¿Y cuántas personas por el afán, por el trabajo, no quieren descansar aún ni el día domingo, que es para su bien? Es para nuestro propio bien. Y el cuerpo te lo va a reclamar si tú no descansas. Gente ha muerto por no tomar descanso, de infartos. Porque dicen, no, pues el trabajo me lo llevo de mi casa, los que trabajan en oficina, se lo llevan a su casa y están trabajando día y noche, y el domingo están trabajando. Ahora con la nueva modalidad de los estudios, ¿cuántos jóvenes no están ahorita con exceso de tareas, aún en domingo trabajando? No, es que tengo que entregar el trabajo, es que tengo que hacer esto. Y no descansan, no van a rendir al 100%. Esa es una realidad, y médicamente está comprobado que la persona que no descansa bien, no va a rendir el 100%. Aunque tú me digas lo que quieras, es que quiero aprovechar, no. Mejor vete a dormir, vete a descansar, y mañana le sigues y vas a terminar más rápido aquí como estás. Hace poco le dije a un hermano que estaba batallando en un trabajo que era para la iglesia, para bendecir a las personas a través de un mensaje que estaba dando a través de internet.
Dice, es que no puedo, es que ya me trabé, ya le hice, ya llevo tantas horas. Dije, mira, ¿y qué piensas hacer? Eran las 12 de la noche. Y me dice, pues a ver hasta qué horas acabo. No, vete a dormir y mañana te levantas si quieres 5 o 6 de la mañana y lo terminas. Me hizo caso y lo terminé en poco tiempo. Pero te imaginas, ya cansado, embotado, no razona, ¿qué va a pasar? Le va a seguir toda la noche y no hubiera acabado y todo desvelado. Entonces, Dios implementa el día de reposo por nosotros, para nuestro bien. Y qué buena bendición es descansar y estar con la familia, orando, leyendo la palabra, comiendo juntos, conviviendo juntos, porque en la semana no puedes tener esa actividad. Y si eres casado o casada, qué bendición estar interactuando con la esposa, las necesidades de los hijos, platicar, oye, me pasa esto, me pasa aquello, porque en la semana andas todo afanado y no tienes tiempo ni para platicar con la familia. Entonces, si lo vemos claramente, Dios no nos está limitando a nada. Al contrario, Dios nos está bendiciendo si descansamos. Hay personas que dicen, no, hermano, pero es que, ¿cómo no voy a descansar? Yo me aburro el día domingo. Sí, pero si lo tomas de parte dices, qué bendición, estar en la cama acostadito, descansado. Y tú dices, hermano, pero entonces ¿quién va a dar de comer? ¿Quién va a preparar la comida? ¿Quién va a hacer esto? Muy sencillo. ¿Sabes cómo guardaban los judíos el día de reposo? En la Biblia nos marca, y pues te digo que es un tema amplio, que tendríamos que verlo más con detalles, a lo mejor más adelante lo damos, pero el día de reposo ellos lo guardaban apresuradamente, preparando todo para el día sábado, que era cuando lo guardaban ellos. El día viernes andaban ahí buscando, viendo todo abierto. A las 6 de la tarde, todo cerrado. Ya nadie salía, nadie entraba, ya nadie comía, ya todo. Se iban a su casa, ya hicieron doble comida, porque Dios así se lo enseñó con el maná, que tenían que hacer doble porción, que tenían que tener todo en orden, que tenían que hacer todas las cosas bien. Ya todo para el día sábado. Y lo único que hacían era pues calentar la comida, si es que podían, ¿sí? Tú dices, bueno, pero ¿por qué no encendían el fuego? No, porque era con leña, pero hoy nada más tienes apachurrar así, y ya aparece la lumbre, ¿no? Hoy ya no tienes que ir a traer la leña, ya no la tienes que partir, ya no la tienes que dejar que se seque, y ahora sí vamos a meter la leña al fuego, ya no hay eso, ahora es muy fácil, calientas la comida. Bueno, ellos se preparaban todo para que al otro día ya no hicieran ninguna actividad. ¿Cómo lo implementan los cristianos? De la misma manera. El día sábado podrás tener toda la comida, doble comida, que se les antojó esto. A los niños que te piden golosinas, hijo, a ver, vamos a comprar la golosina, ¿qué quieres para mañana? Y estás teniendo todo preparado para el día domingo. Ya no compras. Ah, hermano, pero los trastes, mira, muy sencillo. Puedes comprar desechables para no lavar los trastes. Ahora, si realmente no tienes dónde tener trastes, no tienes para comprar los desechables, bueno, pues, lavas tu platito, lo dejas, ya acabas de comer, viene la otra comida y eso no es malo, ¿sí? Pero si tú tienes la forma de comprar, si tú tienes la forma de no lavar trastes, luego dices, no, es que el día lunes va a estar todo el montonadero, pues que está bien, cada día trae su propio afán, descansa, al otro día harás doble trabajo si quieres, pero al menos ya descansaste. La mujer es la que menos descansa cuando es domingo, ¿a poco no? Y las mujeres van a decir, ¿cierto o no? Tienen que hacer la comida. No, es que a mi esposo le gusta la comida calientita de ese mismo día, porque de un día para otro no le gusta. Pues órale a Dios, que Dios le ponga el paladar que le guste la comida. Entonces Dios nos bendice. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Conforme a la Biblia. Por eso tú puedes ver que las mujeres que iban a llevar las especies aromáticas con Jesús, andaban allá afanadas, comprando, porque ya iba a caer la tarde. Cuando sepultaron a Jesús, tú también los ves igual, porque se acercaba el día de reposo, lo bajaron lo más rápido y lo metieron a la cueva. Y las pocas especies que había, se las llevaron, lo ungieron a Jesús. ¿Por qué? Porque cada día trae su propio afán. Entonces, es muy sencillo guardar el día de reposo, nada más que la gente no quiere descansar. Y la verdad te digo, vienen consecuencias. Te enfermas del estómago, te duele la cabeza, te tomas la pastillita, que es un calmante, pero si tú no descansas vas a tener muchos problemas. Estrés, cansancios, depresión, derrame cerebral, taquicardias,
problemas de colitis nerviosa, porque por eso dicen colitis nerviosa, estás todo nervioso, tenso, ¿ves? Se te sube la presión, se te baja, y dices, es que yo no sé por qué se me sube, baja, porque no has descansado. Tómate un descanso y vas a ver. Dios no se equivocó con nosotros, y la verdad Dios lo hizo todo pensando en nosotros, la misma creación lo hizo para nosotros. ¿Cuánto más el día de reposo para nosotros? Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a meditar en esto. Quizás tengas algunas dudas, inquietudes. Bueno, al final estamos para servirte, para contestártelas si Dios permite. Pero sí es bueno que meditemos en el día de reposo. ¿Qué hemos hecho, qué no hemos hecho? ¿Qué nos está pidiendo Dios, qué no nos pide? Y la verdad es una bendición descansar el día de reposo. Si tú tienes la oportunidad de ir a tu casa saliendo de aquí, ve con los tuyos, come tranquilo, mediten en la palabra, platiquen lo que Dios les habló a través de la enseñanza. A lo mejor vas a poder estar con la familia interactuando, ahí con los niños. A lo mejor tendrás un momento para jugar con ellos, no juegos bruscos, para no estar saliéndote de lo que es descansar, porque alguien dirá, bueno, desde aquí me voy al fútbol y al otro día estás peor de cansado. Es descansar, cesar en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, donde también descansar es dejar el pecado para que pueda estar en el reposo eterno con Jesús, que es un tema que quizás más adelante lo hablemos. Reposar es cesar, dejar de trabajar, dejar de hacer un activismo para estar en la presencia de Dios. Quizás los primeros días, si tú no lo has guardado, te vas a aburrir, pero después vas a anhelar que llegue el día de reposo, porque vas a decir, es que es el día que puedo descansar. Aunque el día sábado tengo mucho trabajo, pero el día domingo descanso y es una bendición, porque puedo estar con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con el esposo y alabar a Dios juntos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por tu amor, tu misericordia que tienes para con nosotros. Gracias por haber dejado este día de reposo, porque realmente tú pensaste en nosotros, porque realmente tú nos dejaste ver para que nosotros pudiéramos descansar, porque es para nuestro bien. El no hacerlo, Señor, estaríamos pecando contra nuestro propio cuerpo. Padre, que seas tú, Señor, tomando el control en nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo el que obre, y que, Padre, que seas tú tomando el control de cada uno de los que estamos aquí. Aún, Dios, sabemos que es un tema muy amplio el día de reposo por todas las controversias que hay. Sin embargo, tú eres el que lo has implementado para con nosotros. Bendícenos, en tu nombre te lo pedimos, Jesús. Amén.